Ujú. Muy buenas tardes, amigas, muy buenas tardes, amigos. Esta es la octava emisión del programa Mesa de Análisis de Politeia. Hoy estaremos con usted conversando sobre los temas de la agenda pública. Mi compañero Carlos Calderón Viedas, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos Calderón. Buenas tardes, Su Velázquez. servidor, César Velázquez Robles, decía, pues conversaremos sobre temas que están ahí gravitando con enorme fuerza política en nuestra vida pública y pues empezamos a vivir lo que podemos denominar como hora de definiciones, o para utilizar la expresión martiana, es la hora de los hornos y no se debe ver más que la luz. Esperemos que realmente sea la luz lo que veamos y no la opacidad o este ambiente plagado de nubarrones que de pronto parece abrazar a todo mundo y dominar las pasiones sin que se apacigüen los ánimos, para utilizar la expresión utilizada también en días pasados por esta agrupación que hizo del conocimiento público una propuesta de reordenación del país en los ámbitos de la economía, de la política, la sociedad y la cultura. Yo quisiera, antes de darle la palabra a mi compañero Carlos Calderón Viedas, pues, hacer alguna rápida reflexión sobre, precisamente, sobre esta coyuntura por la que estamos atravesando, coyuntura que por supuesto pues tiene que ver con la sucesión en un horizonte de 17, 18 meses. Falta bastante tiempo aparentemente, pero al mismo tiempo lo que vemos es una abreviación de ese plazo, una abreviación que está obligando a todos los actores, a quienes están en el poder y a quienes están en la oposición, a tratar de ir definiendo con mayor celeridad sus políticas, sus estrategias, la definición de sus candidaturas, a fin de ser altamente competitivos en una contienda política, en una contienda por el poder político que ojalá y pueda discurrir en un ambiente civilizado por cauces en los que impere la razón y que pues este ruido retórico se sustituya por ideas, por un intercambio y por un diálogo esclarecedor que permita a todos transitar una ruta que por supuesto no será fácil, pero sí puede ser una ruta más o menos tranquila si somos capaces de actuar todos con madurez y responsabilidad. Entre los muchos temas que hoy queremos abordar está un primer tema que se refiere al planteamiento justamente formulado por este colectivo por México, o Mexicolectivo, como le han dado en llamar, y en el que están participando figuras relevantes, entre ellas Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex candidato presidencial, otro ex candidato presidencial, Francisco Labastida Ochoa, figuras del ámbito académico como los ex rectores de la UNAM, José Narro Robles y Francisco Barnés, otras figuras como Clara Yutzman, no sé, ahorita Carlos Calderón recordará algunos nombres más. Han hecho un esfuerzo intelectual importante de condensar los grandes problemas nacionales y advertir sobre la necesidad de la convergencia estratégica en pos de un diálogo esclarecedor que nos permita a todos, como decía hace unos momentos, caminar por una senda más o menos coherente, más o menos respetuosa, más o menos civilizada, para encarar nuestros desafíos de hoy y de mañana. Ese será un primer tema que abordemos. Y un segundo tema de ámbito más local, va a referir a las presuntas, no sé si llamarle presuntas, a las iniciativas de ley
a las sí, iniciativas de ley de reforma a los ordenamientos institucionales de entidades como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma Indígena de México, las tres universidades públicas, tres universidades autónomas, que se ha planteado al menos en principio por parte de una corriente del legislativo, la corriente mayoritaria, que se ha planteado pues revisar estos ordenamientos. No se sabe a ciencia cierta eh, el propósito o el fin, pero se ha planteado la necesidad de reconsiderar estos ordenamientos para poner al día a estas instituciones de educación superior, al menos en el caso de la UAS, pues el asunto ha adquirido dimensiones mayores, puesto que es la entidad pública, la universidad pública más grande de Sinaloa y la que tiene pues un enorme peso en la vida pública de la entidad. Ahí hay digamos que hay un desencuentro pues que merece un tratamiento civilizado. Ya sabemos que las relaciones entre la universidad y los gobiernos estatales en Sinaloa no ha sido históricamente una relación idílica, sino que ha sido una relación tensa, conflictiva y tirante, agudizada esta conflictividad en algunos momentos, en otra atemperada por cierto estilo dialogante y comprometido tanto de las autoridades universitarias como de las autoridades estatales, que ha permitido a la universidad, en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, insisto, pues transitar por un camino más o menos tranquilo. Ese será nuestro segundo tema del día. Desafortunadamente, bueno, pues tenemos que iniciar este programa con una noticia que ya sabemos cómo son las malas noticias, corren como reguero de pólvora. El fallecimiento, la muerte del exgobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla, ocurrido ayer lunes por la tarde, a eso de las 6, luego de una enfermedad que lo mantenía, pues, si no postrado, sí, bastante debilitado, que terminó por acabar con su vida. Quiero hacer llegar pues las condolencias de este equipo que hace el programa, esta mesa de análisis de Politeya, a los familiares del exgobernador Aguilar Padilla, a Sergio Mario Arredondo Salas, yerno del exgobernador, a Iris, esposa de Sergio, hija de Jesús Aguilar Padilla, y en general pues a los familiares y amigos del gobernador, cuyo cuerpo fue hoy llevado a la explanada del Palacio de Gobierno, eso de mediodía. Ahí se reunió una gran cantidad de amigos, ex colaboradores, conocidos del exgobernador, pues que le rindieron un homenaje de despedida. Fue una ceremonia, pues, como son estas ceremonias, muy sentida por todo el mundo, y de ahí de la explanada del Palacio, pues el cuerpo fue trasladado a Palmitas. Palmitas, que es parte ya del municipio de Angostura, ¿no? Y que es Sí. el lugar a donde se trasladó la familia de Aguilar Padilla desde la más temprana edad del ahora fallecido exgobernador, y donde hizo una parte muy importante de su vida. Descansa en paz el exgobernador Jesús Aguilar Padilla. Empezamos, Carlos Calderón, o tú quieres hacer algún comentario sobre Aguilar Padilla, y luego ya tienes la palabra para abordar el primer tema. Bueno, mi comentario tiene que ser mucho a distancia, aunque quizá unas dos, tres veces coincidimos ahí en algunos cafés de la ciudad y platicamos pues con cordialidad, ¿no? Realmente no entablamos amistad alguna, pero nos conocíamos por diferentes circunstancias. Y sí, era muy accesible, le gustaba la plática, no era en un sentido de élite o estirado ni nada por el estilo. Y sí, pues sí nos nos conmueve, vaya, que es su partida, porque he leído que murió, digamos, a una
temprana edad, ¿no? A los 70 años. Y ahorita, pues, se puede decir que es un promedio de edad bajo para las personas de la tercera edad. Entonces, lamentablemente pasó eso, y como parece que está ocurriendo en la era post-COVID o COVID, en fin, y se está en discusión en cuál de esas estamos, Sí. que ese bicho ataca a los matrimonios de edad. Primero se lleva a una de las parejas, y de los meses se va a la otra, quien le sobrevivió. Han pasado ya, sé de algunos casos, este es uno de ellos, que muere el consorte, y el dolor que atrapa a quien sobrevive lo lleva posteriormente a reunirse en otro mundo, en otro lugar. Pues lamentamos su ida definitiva, y también mandamos nuestro pésame yo nada más conozco a Mario, fue mi alumno en la Escuela de Economía, un brillante alumno, por cierto, y que, bueno, pues el tiempo sanará cualquier herida. Así es. Muy bien, Carlos Calderón. Si gustas, ya te doy la Seguimos. palabra para que abordemos ya el Bueno, primer tema de nuestro programa de hoy. el tema, si mal no recuerdo, Velázquez, es el del punto el bloque colectivo, ¿verdad? Sí, Grupo Colectivo México. Desde el no, mismo, los temas en relación con el Plan B y en general, pues el ambiente pues que sí, se ha va generado a todo, va partir de este, todo ahí involucrado, ¿verdad? va todo, El Colectivo exacto. México, pues su mismo título ya tiene algún significado colectivo, ¿no? Colectivo es justamente lo opuesto a lo individual, ¿no? Colectivo es lo opuesto un poco a la libertad. Colectivo puede tomar todas las formas de manifestación y de concreción, desde las más buenas hasta las más malas que pueda haber. Normalmente, ese tipo de categoría, pues es una categoría del siglo pasado, del último tercio del siglo pasado, los movimientos de masas. Acuérdate que hay agrupamientos políticos que tomaron el nombre de colectivo fulano, colectivo sutano, en fin, porque era un concepto muy en la lexicografía de las clases políticas de aquellos años, en esas generaciones, los colectivos, Así las es. masas. Ahí Entonces, sí, Carlos Calderón, discúlpeme que te dime, interrumpa, ahí sí que dime, funcionaba aquello de dividir a la sociedad en dos grandes en dos grandes segmentos, ¿no? colectivos, ¿no? O En dos bloques, grandes ¿no? El colectivos. bloque popular y el bloque burgués, El ¿no? bloque de la Que mafia sería en el la otra poder. categoría que se le oponía casi por definición, ex definiciones. Así Entonces, es. en el mismo nombre ya resume una suerte de perfil de los componentes, ¿no? O Ujú, sea, ujú. ¿quiénes son los 3, 4 figuras que encabezan, ¿no? Quizá no porque ellos lo hayan querido, sino porque su mismo historial así lo indica, así lo sugiere, pues nada menos y nada más que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ¿no? Que él precisamente desarrolla su inclinación política justamente en esos años, hijo pues del general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Cárdenas nace en el seno de la política de los movimientos de masas. Otra figura es Francisco Labastida, que fue un personaje al interior del PRI y del Estado mexicano, en aquel PRI injerencista, intervencionista en la economía, en la sociedad, en todo, a un lado de este grupo nuevo que empezó a entrar al PRIismo, en donde llevaron a la presidencia justamente a Miguel de la Madrid como digamos, la avanzada a la que después siguieron Salinas y demás, ¿no? Entonces, ellos nunca dejaron de estar utilizando ese concepto de colectivo, porque finalmente ninguno de ellos renegó de la matriz del concepto, que es precisamente la Revolución Mexicana, ¿no? Hay Ujú. una gran cantidad de literatura académica
política que tiene que ver con esos movimientos de masa, los movimientos populares, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Pues ese nombre ya sugiere algo. Son personalidades de generaciones anteriores que yo no les escatimo ningún mérito a ninguno de ellos, de verdad, a ninguno de ellos hayan hecho lo que hayan hecho. Me parece que su figura pública no es, ¿cómo se dice? No está pura, inmaculada, pero sí es una figura, son figuras públicas respetables, que se hicieron respetar tanto en su vida pública como en su vida personal. Entonces, pues son Cuauhtémoc, son Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida, Clara Hussitman, Patricia Mercado es otra, Ah, sí. el rector Narro de la UNAM y otras figuras también. Su documento de la partogénesis de política de su diario está en un documento, punto de partida se llama, Así que se es llama justamente, sí. un texto que aborda la problemática nacional desde el punto más general, en el que difícilmente se puede estar en desacuerdo en el listado de problemas que van revisando o que van dándole, digamos, textura, pero que no concretan cosas. Hay ya comentarios sobre ese documento y pues justamente se llama punto de partida porque es eso, ¿no? Es el punto de partida. Y sí creo que fue también ahí ese segundo concepto que como banderas de su marcha, que quién sabe, eso sí no está muy claro, es el fin concreto de esa marcha política, pues el colectivo y el punto de partida, me parece que están ahí, dependerá mucho de lo que concreten. A las opiniones que han recibido en general, algunas, yo me baso, la mía se basa en una bienvenida a esos agrupamientos en donde yo aprecio que hay lugar para ellos, que hay un lugar para ellos, porque justamente no les queda otro lugar. O es acá, en este lado, donde estamos muchos agrupamientos, muchos individuos, muchas historias, ¿no? Que vienen de diferentes caminos, y está el otro lugar, que es un poco menos abigarrado, más monolítico, poco más homogéneo, con una identidad más marcada. Y pues aquí ellos tienen un lugar en donde vienen a sumarse, no vienen a crear un problema, sino yo creo que vienen a tratar de contribuir a resolver los retos, más que los problemas que se tienen, los retos que se tienen, como es darle contenido a lo que ellos están pensando sobre el futuro de este país, no en el larguísimo plazo, sino a partir de Sí. 2024, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Porque hemos estado viviendo un tiempo, 4 años, para decirlo bueno, eh, breve pero conciso, 4 años en donde pues hemos visto una labor más que de construcción, una labor de barrida de todo lo que se había venido haciendo décadas atrás. Entonces ellos vienen a contribuir a que no se termine de destruir ese legado de tantas generaciones de políticos que nos han antecedido, donde ellos también vienen, y bienvenidos sean, ¿no? Esperemos que los que ya estaban antes, que son los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, y estos grupos que están en un movimiento organizativo muy importante, que son los de Va por México y cosas de ese tipo, también sepan que hay un actor nuevo que quiere participar. Eh, yo no vaticino que vaya a ocurrir, pero espero que ocurra lo mejor, en el sentido de que puedan converger rumbo al 24, en una solución política de tipo electoral. Aquí lo dejo, Velázquez. Habíamos comentado en nuestro programa anterior que está programada una gran movilización
para el 26 de febrero, Sí, ¿verdad? Para el 26 de febrero. concentración. Una concentración en el Zócalo para el Sí, 26 en de el febrero, Zócalo. convocada por, va por México, Sí, va por México. Ujú. Pero lo que vamos a estar viendo en estos próximos, en estas próximas semanas, en estos próximos meses, son movilizaciones muy intensas. Movilizaciones que darán cuenta justamente de esa intensidad con que se va a vivir la política en México en la perspectiva sucesoria. Por cierto, para hoy martes, pues estaba programada una concentración. Vamos a ver cómo sale esa concentración. Esta concentración es convocada por la Unión Nacional de Trabajadores. No sé si así, recuerdas tú que esta sí. Unión Nacional de Trabajadores es La una UNT, la ONT fue creada por Francisco Hernández Juárez, aquel combativo líder de los telefonistas disidentes que hace como 30, 40 años llegó al poder y ahí sigue. Eh, ahí sí. Sigue ahí siendo el sigue, secretario general sigue siendo el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores. y del Eh, sindicato de telefonistas. y del sindicato de telefonistas, Ajá, ¿no? Bueno, sí. entonces, son esos liderazgos viejos, anquilosados, que pues no tienen ya mucha alternativa que ofrecer, pero que siguen teniendo un capital político que lo están explotando en esta coyuntura. A mí me parece que lo que se va a plantear en esta movilización, que en estos momentos debe estar desarrollándose allá en la Ciudad de México, pues son problemas relacionados con las condiciones, sobre todo con las condiciones de vida de los trabajadores, el aumento de precios, la insuficiencia salarial, el desempleo que se advierte en algunos sectores y ramas, los problemas relacionados con el intercambio comercial con Estados Unidos, las dificultades en la aplicación de normas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, etcétera, etcétera. Problemas de esta naturaleza, pero que sin duda se inscriben en este conjunto de problemas que serán abordados desde muchas perspectivas, no solamente por organizaciones de trabajadores, sino por organizaciones políticas, por partidos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Cada quien con su proyecto, cada quien con su propuesta, cada quien con sus problemas, que pues darán cuenta de esta coyuntura compleja, bastante compleja, que insisto en esto, ojalá y podamos transitar en esta coyuntura con responsabilidad y madurez para impedir que las cosas se desmoronen. Ese es un riesgo que se está advirtiendo por muchas personas, por muchas personalidades, organizaciones de todo tipo en el país, que están viendo en perspectiva los riesgos de que nuestra convivencia se vea alterada. Y yo creo que en gran medida esta convivencia puede alterarse, verse alterada de predominar, de prevalecer un discurso beligerante, un discurso excluyente que renuncia al diálogo como forma superior de trato entre los que son distintos, entre los que son diversos. Me parece que este es un tema central hoy día en la vida pública de México. Si somos capaces de establecer condiciones para un diálogo civilizado y responsable, yo creo que podremos transitar por esta coyuntura sin mayores dificultades y si se cumplen el principio a rajatabla, el principio de mayoría y la regla de oro de la democracia, que cada cabeza es un voto. Yo creo que podemos resolver la competencia por el poder político y garantizar una reproducción del poder político en México sin mayores sobresaltos. Ese es mi deseo, esa es una esperanza que sigo teniendo, pese a este discurso beligerante que parece de pronto dominar el escenario. Cuando digo esto del discurso beligerante me refiero pues a quien eleva los decibeles acusando, por ejemplo, pues al presidente institucional electoral de ser un farsante y que el hecho de que el presidente López Obrador se refiera a Lorenzo Córdoba como un farsante, que se refiera al titular de un órgano del Estado, porque el INE, eso es, no es el INE no es una organización no gubernamental, el INE es un órgano de Estado.
Entonces, el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo se refiera en esos términos al presidente del INE no hace sino aumentar el ruido. En lugar de contribuir a establecer una discusión sensata y razonable y razonada, pues lo que lleva es, apela a los sentimientos de la gente, no a las razones. No hay razones, hay insultos, hay denuestos, hay descalificaciones. Y cuando imperan las descalificaciones, no hay, es muy difícil hacer que las cosas discurran por un cauce civilizado. Ahora que se presentó esta iniciativa del colectivo Por México o Mexicolectivo, pues uno de los firmantes es el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, sin duda una figura, un guía moral, una autoridad política de una parte de la izquierda mexicana, precisamente de esa izquierda nacionalista, que reivindica todavía los ideales, las aspiraciones de justicia social que vienen de la Revolución Mexicana. Tú y yo fuimos comentaristas precisamente de ese libro Por una democracia progresista por allá hace ya algunos meses, creo que fue en abril del año pasado. Tuvimos la oportunidad de comentar con la presencia del ingeniero Cárdenas el contenido de su libro y eh, algunos analistas coinciden en que gran parte del contenido de la propuesta del colectivo Por México está retomada precisamente de ese texto de Cárdenas, ¿no? Por una democracia progresista. Cárdenas no estuvo ayer en el acto de presentación No, del colectivo y bueno, pues también llamó bastante la atención de una sí. parte de nuestros analistas que quisieron encontrar explicaciones a esa ausencia de Cuauhtémoc del evento, pero bueno, hay especulaciones, pero de que firmó y suscribió ese documento no hay ninguna duda. E incluso pues ya le mereció recriminaciones acres del presidente López Obrador. Yo Así tengo aquí es. en la mano lo que dijo, eh, Pues que era su adversario, sí, que era su adversario, ¿no? Y que bueno, pues representa, que está eh, con los, que era un conservador moderado. así es una especie de ala moderada del bloque conservador. Así Eso es es. lo que dijo. Y luego textualmente dijo que esta ancheta es demasiado angosta y no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía y no hay más, no hay justo medio. Qué O sea, barbaridad. aquí no hay más que blanco o negro, no hay zona de grises, no hay matices, todo es de acuerdo con ese análisis maniqueo, bueno o malo. Y él está con los buenos, por supuesto, y todos los que no están con él están con los malos. Lo que estamos advirtiendo entonces es que lo que está en curso es una deriva enloquecedora. Sin embargo, Carlos Calderón, e insisto en esto, yo decía que hay gente sensata. En el bloque de apoyo de López Obrador, hay gente sensata que puede y debe llamar a la mesura, que puede y debe llamar a la concordia. Ese lenguaje beligerante no indica nada bueno, es un lenguaje que nos lleva a la confrontación, a establecer en nuestra vida colectiva una lógica de guerra. Y ya sabemos lo que significa una lógica de guerra. Una lógica de guerra no presupone sino la eliminación y la destrucción del contrario, y al contrario no es un adversario, sino que se le considera un enemigo. Ojalá gente sensata, entre los que hay varios compañeros nuestros que venimos juntos desde aquella izquierda progresista universitaria desde hace ya varias décadas, que tienen el suficiente talento y la suficiente madurez como para impedir que caminemos hacia esa confrontación, que sería en verdad muy lamentable porque significaría un retroceso de varios años en nuestras relaciones políticas. Carlos Calderón. Mira, sí, pues sí me estaba acordando de esta ocasión que vino Cuauhtémoc Cárdenas. Venía en gira porque un día antes había estado en Mazatlán también Sí, presentando su libro.
Así y al es. día siguiente llegó aquí a Culiacán. Tuvimos la oportunidad de comentar su libro y dialogar con él de Ujú. forma directa. Y recuerdo que cuando lo despedí ahí afuera del recinto, aquí por la Rafael Buena, le dije, estamos esperando la nueva propuesta, ¿eh? Aquí estamos. Muy bien, dice, muy bien. Pues ya llegó la nueva propuesta. Yo voy a hacer que Ahí espere está. él ahora. Pero bueno, y un poco a partir de lo que estabas mencionando, de estas fuerzas de la dificultad, el reto de unir por distinta gente que viene con distintas historias, yo quisiera compactarlo en un par de conceptos que se usan con frecuencia, no solamente en la física o mecánicas, las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. Bueno, las fuerzas centrífugas amenazan todo tipo de movimiento político todo el tiempo, ¿no? O movimiento social. Fuerzas que tienden a disolver la unidad, la cohesión, la estructura de esas organizaciones. Pero también hay fuerzas centrípetas que son fuerzas que tienden a que esos agrupamientos persistan como tales, ¿no? Entonces yo creo que esta movimiento que acaba de, o grupo que acaba de nacer, Colectivo México, y que pues con toda la intención de hacer un agrupamiento también con los que ya están ahí, va por México, la alianza de partidos, etcétera. Yo pienso que ellos, todo este esfuerzo de oposición, porque de alguna manera es un esfuerzo de oposición política y social y que ya tiene definitivamente rasgos culturales también, ¿no? Yo creo que esta tendencia, esta fuerza que se va conformando, también está sujeta a fuerzas centrífugas. Las fuerzas y centrípetas. Las fuerzas centrípetas, César Velázquez, ahorita que te escuchaba, se me vino eso un poco. Es la fuerza de López Obrador. Un personaje como Obrador es un personaje que hace que estos agrupamientos estén cada vez más convencidos que tienen que estar agrupándose y Están en su reforzando órbita. están en su órbita. No pueden disgregarse porque saben que aquel señor es un demonio, ¿no? Es un demonio desatado. Y las fuerzas centrífugas todo movimiento las tiene en donde Sí. precisamente los individualismos, los intereses propios, un poco el desgano o en fin, una serie de cosas que minan esas unidades organizativas y finalmente viene la dispersión. Yo creo que Obrador en cada mañanera, lo único que hace es robustecer la necesidad de personas, gentes, individuos o pequeños grupos que no están con él, la necesidad de tener que unirse para que no continúe en el gobierno, al frente del Estado mexicano, una personalidad política como la que representó Obrador o como la sucesión que él mismo quiere controlar a través de este famoso plan B. Entonces, ¿qué fuerza será la que mantendrá este fenómeno en determinado curso? Pues yo vuelvo otra vez a mi optimismo, que no es un optimismo desbordado, un optimismo salpicado de pesimismo, pero optimismo al fin. Vuelvo a creer que son las fuerzas centrípetas las que van a permanecer, no porque los que estén ahí en ese universo, en esas órbitas de unidad, les nazcan, estén súper convencidos, sino porque el demonio que les rodea realmente es de temer y la única forma de derrotarlo, de vencerlo, es con la fuerza de la oposición. Entonces, sobre este grupo, por ejemplo, esto que mencionabas de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la ausencia, ya ves que en política toda imagen tiene un significado. Faltó Cuauhtémoc Cárdenas y me parece que también no fue otro personaje ahí que también no asistió.
pero ya dijeron, no, pues es que ese grupo ya se desintegró, que ya no, Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que Cuauhtémoc Cárdenas, después de esta mañanera, va a verse en la necesidad de que si tiene gente que no le gusta ahí alrededor en esto del grupo, el otro no le permite salirse de ahí. Es una guarida, es una defensa ante este señor que vive en Palacio Nacional. Me parece que este Obrador, pues hay que agradecerle que con sus mañaneras, lo único que, bueno, lo que está provocando dos cosas. Primero, confundir a sus fieles crearles un ánimo proclive a la violencia, ¿no? Proclive a no respetar la normatividad y las leyes, como francamente andan las corcholatas ahorita haciendo eso y ni quien les diga nada, ¿no? O también lo que hace es fortalecer a quienes no estamos de acuerdo con él en cuanto a ver que es necesario, que es imprescindible, es este agrupamiento de fuerzas que no pensamos, no actuamos y no creemos que un personaje cobrador pueda ser el rector de este país. Hay algo que se me ha olvidado sacar a la mesa, poner sobre la mesa, es el de otra figura pública. Dice que no dice nada en concreto, pero sí lo han señalado. Una presencia, digamos, invisible de Dante Delgado Ranaudo, ¿no? Que está ahí, está atrás, o está en el frente, o está a un lado, pero está. Ahora, este señor, y yo ya lo he dicho aquí en esta mesa, yo no le tengo mucha confianza, porque no es un político, es un viejo político, pero bueno, eso casi, ¿quién no lo es, no? Pero es un político que juega, sus jugadas no son muy transparentes, que digamos. O es un gran político y francamente yo no lo entiendo a esas alturas, no llego a esas alturas, o simplemente no se sabe a qué le está tirando. Si está ahí, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no está con los otros partidos si es el dirigente o dueño de un partido como MC? ¿Por qué se viene para acá? ¿Qué quiere hacer? Y ya empiezan, es que ellos no van a jugar 24, se van a ir al 30, especulaciones, conjeturas, y ahorita lo que menos necesitamos es crear ese tipo de cosas de este lado de acá. Eso sería mi comentario. César Velázquez. Interesante el planteamiento de las fuerzas centrífugas y Y centrípetas. centípetas, sí. Normalmente las ciencias sociales, la economía, la ciencia política, toman términos prestados de otras ramas de la ciencia, ¿no? De la física y Sí, la química. Yo creo que estos términos los pedimos prestados pero, a sí. la, a la física, ¿no? Y A a la la física, mecánica. sí, a la física dinámica y cosas Ándale. Y así. creo que, bueno, pues es normal esa relación entre los distintos campos de la ciencia, ¿no? Sí, Hay muchísimos conceptos, muchísimas categorías que utilizamos en ciencias sociales y que tomamos de otras ciencias, de ciencias duras, ciencias exactas. Pero es bastante interesante. Y hay una... por ejemplo, sobre esto que hablas, antes que nada más como en pausa, Ajá. la corriente socioeconómico-económica del estructuralismo. El Ujú. concepto de estructura es un concepto de la física mecánica, Por ejemplo, ¿no? exacto, Y de sí. repente un sociólogo, un científico sociólogo y economista lo utilizó para explicar las economías, sobre todo latinoamericanas, ¿no? El famoso Ujú. estructuralismo, Zunkel y otros, Sí, oh, sus nombres no los traigo así como que bote, pues Zunkel y Paz. Paz, sí, sí. No lo Clásico, sé, sí. ¿no? Mi memoria ya Así no es. resortea tanto como antes. Bueno, bueno. Eh, pasemos al segundo tema. Muy Este bien. seguirá siendo en los próximos días, en las próximas semanas, un tema abierto, ¿no? Y habrá que seguir reflexionando alrededor de eso. Yo creo que coincidimos
en que hay que hacer todo lo posible porque pues esta deriva enloquecedora de choque y confrontación que parece animar algunos discursos, sobre todo los discursos del poder, pues se da el paso a un ambiente de respeto, de tolerancia y de reconocimiento de nuestra pluralidad y diversidad. Yo creo que si logramos establecer ese campo donde se respeten las opiniones más diversas, vamos a transitar sin mayores conflictos. Si no se respeta ese ámbito, vamos a entrar en una dinámica que a nadie va a favorecer y de que ni siquiera va a ser un juego de suma a cero, que lo que gane uno lo pierde el otro, mucho menos un juego de suma positiva, ¿no? Va a ser un juego de suma negativa donde vamos a perder, todos van a perder el poder, va a perder la oposición, va a perder el país en su conjunto. Y eso es lo que a toda costa hay que evitar, hay que impedir. Pasamos al siguiente tema, ¿te parece, Carlos Calderón? Me parece Tú bien. eres, has estado mucho más vinculado a la vida de la universidad en tiempos recientes, así que tú nos puedes dar una explicación de qué es lo que se está discutiendo y por qué se genera tanto ruido alrededor de las de presuntas iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de las universidades. Así que tú Bueno, tienes la palabra, adelante. bueno, este ruido que tú señalas sobre la ley orgánica de particularmente de la Universidad de Sinaloa y también de la UDO y de otra institución, la Universidad Indígena me parece también, Autónoma Indígena es de México, Autónoma sí. Indígena, sí, tiene que ver, fue una iniciativa de, del presidente de la Comisión Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro, en donde mencionó y que supongo yo, que es un eco de este conflicto que trae López Obrador en contra del UNAM, en donde ahí los aspectos particulares del conflicto es una plagio de una tesis en que está involucrada una ministra de la Corte, Yamil Esquivel Moza, me parece, ¿sí? Bueno, eso no es el tema ahorita, sino que eso dio pie a que Obrador y con su insolencia que le es muy característica, se refiere a la universidad y a sus autoridades de mal modo, ¿no? Y el rector, con toda la civilidad que caracteriza a los rectores del UNAM y a los demás rectores en general, ¿no? O sea, representa una institución civil, de cultura, de respeto, en teoría, vaya, y se comporta como tal. El Obrador se comporta como le da su regalada gana. Entonces, algunos intérpretes de Obrador, de sus seguidores, creen que es una suerte de banderazo de salida para irse contra las instituciones autónomas. Unas instituciones autónomas son precisamente las universidades públicas estatales, algunas de ellas, entre ellas la UNAM, desde luego, y está la Universidad Autónoma de Sinaloa, y recientemente se agregó aquí en Sinaloa la Universidad Autónoma de Occidente. Bueno, no entiendo por qué lo que yo estoy diciendo no es una explicación, es una conjetura, es una especulación. Pero no me explico por qué Feliciano Castro metió el tema de la ley orgánica. Y me parece que Rubén Rocha Moya, supongo yo, porque así son los juegos políticos, de alguna manera está atrás de esta rebatinga que está dando a nivel nada más de dichos, ¿no? Y que creo que no va a llegar a más. Sin embargo, ya está en la agenda de discusión del legislativo las leyes orgánicas. El rector salió a decir que no era posible y se quejó con la NUIS y la NUIS le envía una carta respuesta al rector y el rector se la hace llegar al gobernador y el gobernador se ve involucrado de la forma menos benéfica para él, en donde le dicen que
que no se deben cambiar las leyes orgánicas si no son con el interés directo de las mismas universidades, de las autoridades, en este caso de los consejos universitarios. Bueno, la NUES es un organismo de representación que agrupa rectores, pero no tiene ninguna autoridad ni sobre la Universidad de Sinaloa, y mucho menos con el gobierno del Estado, ¿no? Es Así nada es. más así un poco un órgano de representación de colegas, de instituciones hermanas. Entonces, eso vino un poco a complicar las cosas porque en la salida al público del rector sobre el tema me parece que también fue muy retadora, ¿no? De que si los conflictos se van y la ley orgánica, etcétera, esto puede irse en provocar que la universidad caiga en una cierta inestabilidad. Y la respuesta del rector, del gobernador Rocha Moya, fue que les va a exigir que le paguen una cierta cantidad de dinero inmediatamente, lo que les prestó, y no me acuerdo qué otra por el estilo, que también fue precisamente una respuesta muy de su investidura, muy propia de su investidura. Muy Fue, economicista. sí, fue muy de banqueta también, pues. Entonces, que así están las cosas. Pero quizá lo interesante de este tema no es tanto la reyerta de los actores, ¿no? Sino lo que representa una ley orgánica para la universidad. Y aquí sí quisiera decir un par de cosas brevemente porque es un tema de largo alcance, ¿no? Resulta que la ley orgánica de y en la coyuntura de la muerte de Jesús Aguilar Padilla, viene a colación de manera un poco azarosa, ¿no? De que cuando Cuen llegó a la universidad como rector, que fue electo como rector con la ley orgánica anterior, en la que se podía, en los que los estudiantes y maestros participaban en los procedimientos electorales de aquellos años, pues este tipo de procesos daban una pésima imagen a la sociedad y a los mismos gobiernos porque pues eran realmente esos espectáculos que no correspondían a una institución de cultura y académica, pero sin embargo así fueron durante varios años. Entonces, el rector, bueno, se prestó con el gobernador Jesús Aguilar Padilla a cambiar la ley orgánica, ¿no? Para que esos espectáculos no se repitieran. Se hizo. Aquí tengo la fecha, el 7 de agosto de 2006, se aprobó una ley orgánica de la universidad a imágenes, Reformas. una reforma a imagen y semejanza de Héctor Melesio Cuen Ojeda, en ese tiempo rector. Desde ese momento, no todos ya están parte de la narrativa política. Aquí no hay que inventar nada porque todo está a la luz, ¿no? Todos los rectores que han sucedido a este rector inicial, Cuen Ojeda, son gente de él o de su grupo político, todos sin excepción. Incluso se dio la reelección en un caso y seguramente se dará en el siguiente, de tal manera que desde 2006 a la fecha el control de los políticos de la universidad ha estado en manos de Melesio Cuen Ojeda. Y ese control político derivó en un fenómeno que fue bastante malo para la misma universidad y preocupante también. Un poco el huevo de la serpiente, ¿no? Ahí, en el seno de la universidad, nace un partido, nace un partido que ahorita es de las organizaciones políticas más importantes que hay en Sinaloa. No porque sea un gran partido, sino que los otros partidos son menores, incluyendo el mismo PRI, ¿no? Pero es una fuerza política importante. Y el origen de esa fuerza política partidista es la Universidad Autónoma de Sinaloa y
Y el origen más hacia atrás de este fenómeno es precisamente una ley orgánica que en aquel gobierno se creó a imagen y semejanza de ese grupo político que desde aquellos años ha estado al mando de la universidad. Ese es, hablar entonces de que le van a cambiar la ley orgánica a la universidad es afrentar a un poder político poderoso, valga la redundancia, ¿no? Y a una fuerza política importante en Sinaloa desde cualquier punto de vista. Ese es el problema. Ese es el problema y no es un problema, potencialmente puede ser muy grave. Yo creo que ni al Cuen Ojeda, como líder político de su equipo histórico, ni a Rubén Rocha Moya o al Estado, les convendría llegar a una coalición. Bueno, a nadie le convendría llegar a una solución. Lo que sí creo, y ya no quiero hablar de política, sino quiero hablar como universitario, esa condición no se quita, por cierto, a pesar de ya no estar dentro de la universidad. Creo que la universidad no merece autoridades que nazcan de esa serpiente. No creo. Creo que debe tener autoridades que nazcan de la comunidad universitaria, que sean representantes legales, desde luego, legítimos, eminentemente académicos, y que realmente no usen la institución, el utilitarismo político, para intereses políticos personales y o de partido. Esa es una bandera de lucha que en esta universidad se levantó desde los años 60, desde aquella huelga de Julio contra Julio Ibarra, desde 66. 1966 a la fecha, ¿no? Está toda la historia de la universidad en donde Más de medio siglo, exacto, no de medio 56 años. toda la historia de la universidad, ese tema ha sido un tema de sensibilidad universitaria. Y ahorita se está viviendo, en estos últimos 20 años, se está viviendo una situación que la universidad no merece estar en ella. Es todo, Velázquez. Sí, pues ahora en esta misma semana, creo que fue la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, Sí, la que dijo que estábamos ante un debate en falso. En este momento, al hablar de las leyes orgánicas, porque no ha habido ningún planteamiento formal de ninguna de las partes. Por parte del legislativo no ha quedado más que esa declaración que soltó el diputado Feliciano Castro, y que desató la vitachera, alborotó la vitachera, pero no hubo ningún planteamiento más allá de decir que estaría en la agenda del legislativo para el periodo ordinario de sesiones, que se iniciará en el 1 de abril, el tema de las leyes orgánicas. Ciertamente el tema es el de la ley orgánica de la UAS, aunque se trató de cubrir el hecho diciendo que estaría a debate el tema de las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas, pero no pasó de ahí. Y me parece que la respuesta del rector fue una respuesta un poco desmesurada, un exceso verbal. También al decir que sí se violenta la autonomía de la universidad, pondrán de nuevo a la universidad en la calle. Me parece que eso es un exceso verbal, es un despropósito plantear el tema de esa manera. Y como tú dijiste, me parece que la respuesta del gobernador pues tampoco era la más apropiada, ¿no? así es. Bueno, pues si se me ponen al brinco, yo les voy a empezar a cobrar lo que les he prestado. No, es que no es por ahí. Rocha ha estado en las dos tiendas.
En las Estuvo dos tiendas. estuvo en la universidad como rector y ahora está en la tienda de enfrente. Entonces, sabe perfectamente que esa relación entre la UAS y el gobierno, como decía yo al empezar el programa, ha sido históricamente una relación tensa, una relación tirante, plagada de desencuentros, pero que ha sido la madurez y la responsabilidad de las partes la que ha permitido finalmente transitar con cierta tranquilidad en este mar de conflictos y dificultades que han tenido las universidades públicas en los últimos años, sobre todo en problemas relacionados con su financiamiento. Yo recuerdo una frase que dijo Marcelino Perelló hace ya muchos años, cuando refiriéndose a las universidades públicas, dijo que los gobiernos consideran a las universidades públicas y las tratan como reservaciones indias, ¿no? Es cierto, a las universidades las han tratado como reservaciones indias durante muchos años. Les ponen su cerco y de ahí no se muevan, de ahí no se salen, no transgreden, no se brincan las trancas. Eso es por el lado de las universidades autónomas y el gobierno a su vez pues las mantiene y hace que éstas puedan seguir sobreviviendo, ¿no? Pues eso es lo que ha pasado en Sinaloa también, así como ha pasado en muchísimas partes del país, no sé, supongo que también con la UNAM. Pero aquí, ¿quién le ha entrado a tratar de regularizar la situación o la relación entre la universidad y el gobierno, más allá del asunto del subsidio? Nadie. Yo recuerdo cuando llegó Maloba como una alternativa a los viejos gobiernos priistas, se pensó que Maloba asumiría la tarea de redefinir estas relaciones, pero no lo hizo. No lo hizo porque prefirió mantener a la universidad como esa reservación india y no meterse en problemas con la Así UAS. es. ¿Por qué? Porque la UAS ciertamente es un foco de poder, es otro poder en los hechos, en la práctica, es otro poder y no es fácil enfrentarse con ellos. Esa amenaza que lanzó el rector ha sido históricamente la respuesta de la universidad a cualquier desafío lanzado del gobierno, poner a miles de estudiantes, de académicos y de trabajadores en la calle para enfrentar el poder del Estado. ¿Cómo lo hacíamos antes? Diciendo que frente al saber del poder estaba el poder del saber. Y esa era una frase muy Claro. feliz, bien lograda, pero que no era cierto, era un pulso, una medición de fuerzas que forma parte de esa relación compleja y contradictoria que se vive y que se ha vivido históricamente entre las universidades y el poder político en el país y en los estados, ¿no? Pero no eso, en todo caso no se trata en la perspectiva inmediata de la discusión de una ley orgánica, porque hay varios proyectos de ley orgánica en el Congreso, ¿no, Carlos Calderón? Sí, efectivamente, yo creo que al menos hay cinco. Y Cinco de esos iniciativas de cinco, reforma. que reforma la ley Ah, orgánica, y de esos cinco, una corresponde a la que presentó la Asociación de Jubilados AC, que fue presentada en diciembre de 2018 y que justamente fue recepcionada cuando esta señora que es titular de la CEPIC ahora estaba al frente del Congreso. Esas ajá, iniciativas, todas están, como se dice, congeladas, ¿no? en la congeladora, Es sí. decir, y Rocha ahora en su respuesta que dio, amenazó con una iniciativa de ley. Bueno, claro que posiblemente aquí en la normatividad local del Congreso haya iniciativas preferentes, como si las hay a nivel presidencial. Son iniciativas que se van en fast track, ¿no? Ujú. Desde luego que sí hay iniciativas preferentes, pero la Constitución Federal de la República y supongo que la de Sinaloa también no nos quita nuestro carácter de ciudadanos y que en todo caso es en la ciudadanía donde está depositada la Claro, soberanía. Y los soberanos somos nosotros, no son ellos. Ellos representan esa soberanía, es decir, así nuestra es. soberanía. Pero como es la realidad, dura, realmente los ciudadanos no contamos nada, ¿no? Cuenta la Ujú. fuerza política y nuestras iniciativas que ahí están simplemente están
durmiendo el sueño de los injustos, ¿no? Esperando alguna coyuntura o nada, sí, van a quedar como esos dinosaurios que los descubren millones de años después ahí todos congelados, ¿no? Y esos. Pero yo creo que lo que sí me parece que va a tener su fin, no sé cuándo, pero lo va a tener, es ese control político, instrumental, que un grupo de la universidad mantiene en la universidad desde hace ya más de 20 años. Eso sí creo que es una anomalía que ninguna universidad merece, ninguna, no solamente la UAS. No, no, las universidades públicas no son para manejo personal de nadie, sea este quien sea. Igual que hablo así para el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, me lo refiero yo para el caso de la UDG. Es lo mismo, es un Así caso es, sí. similar, no es un caso Ujú. similar. Independientemente para dónde jale uno, cuándo jale el otro, lo que ahí prevalece es el interés político de un grupo o como coinciden los casos de Guadalajara y de Sinaloa, de una persona, de una persona. Y eso no puede perdurar, no puede, ya ha tardado un buen tiempo, puede seguir por las coyunturas políticas, porque ni a Rocha le conviene eso, ni tampoco a la universidad. Entonces Así es. prefieren un poco irse con esas salidas elocuentes como la que hizo esta señora que está frente a la CEPIC, pero que lo único que plantean es eludir un problema que a final de cuentas ellos mismos crearon hace más de 20 años. Y ese problema está madurando cada vez más como problema, como problema. Así está la circunstancia. Muy bien. Muy bien. Y cerraría con eso que dijiste final, en la parte final, ¿no? A nadie le conviene un conflicto de esa naturaleza, ni al Ya nada, gobernador ni a la propia universidad. Sería sí, entrar en una dinámica también de confrontación y choque que vendría a sumarse a los muchísimos problemas que ya hay en nuestra vida como electiva, como para sumar un conflicto muy explosivo como ese es el de esta relación rocosa que ahora empieza a advertirse. Ojalá y se llegue a un entendimiento que permita procesar cualquier cambio de común acuerdo, entendiendo que la universidad no significa extraterritorialidad. Si así la es. universidad no puede ser una ínsula al margen de la vida colectiva, ni tampoco puede estar permanentemente en una burbuja donde nadie que no sea de la comunidad universitaria puede opinar. Todos podemos opinar, yo creo que ese legítimo derecho lo tenemos todos quienes contribuimos digamos, al financiamiento de una institución de educación superior, porque nosotros somos contribuyentes también, ¿no? ¿O no? Pues ¿Verdad? claro, pues ¿Ah? sí. Entonces, esperemos que se imponga la mesura, que se imponga la cordura, que se imponga la sensatez. Yo creo que si se hace eso, las cosas pueden marchar bien. Ojalá y haya eso de Ojalá, las partes. Nos vamos, esperemos que Carlos así sea. Calderón. Nos Nos vamos. vamos ya, cubrimos la hora y nos van a empezar a cobrar tiempo aire. Vamos, Ok, nos bueno. despedimos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas, nos vemos el próximo jueves. Aquí estaremos con ustedes de nuevo a esta misma hora más o menos. Ok, Muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego.